Hechos 9. Solo déjenme acomodarme acá. Hechos 9. Amén. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. También agradezco al pastor por este privilegio. Y a usted, gracias por estar en este lugar. Dios nos va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a comenzar este estudio bíblico. Hechos 9. El libro de los Hechos, solo déjenme pongo el cronómetro, si no nos quedamos toda la noche aquí. Hechos 9. El libro de los Hechos, mis hermanos, es un libro demasiado interesante, ¿verdad? Yo sé que más de alguna vez hemos leído completo el libro de los Hechos y recordarán que el libro de los Hechos es sumamente interesante. Contiene los hechos del Espíritu Santo, pero también el desarrollo de la iglesia primitiva, cómo fue creciendo, cómo fue el Espíritu Santo dirigiendo la vida de la naciente iglesia cristiana. El libro de los Hechos se dice que contiene de todo, menos dinosaurios. Tiene terremotos, tiene naufragios, tiene ángeles vengadores, escapes horrorosos, disturbios, conspiraciones de muerte, intriga política, drama en salas de tribunal y mucho más. En el libro de los Hechos podemos ver que contiene, mis hermanos, diferentes tipos de historia, e inclusive pudiéramos decir que también el libro del Nuevo Testamento, que vamos a considerar en esta noche, tiene un poco de humor. No sé si recordará la historia cuando el apóstol Pedro sale de la prisión, ¿verdad? Sale de la prisión y en eso él toca la puerta donde estaban los hermanos congregados y llega una joven, lo ve, se asombra y en vez de abrirle la puerta, Pedro lo deja fuera, ¿verdad? Y ella sale a dar la buena noticia. También recordaremos la historia de cuando Pablo está predicando y un joven se queda dormido y se cae, llamado el famoso Eutico. Y después de que el apóstol Pablo ora por él, este joven recupera la vida y dice la Biblia que siguió predicando el apóstol Pablo, ¿verdad? El accidente no detuvo la predicación, él continuó predicando la palabra de Dios. Es decir, mis hermanos, el libro de los Hechos nos pudiera decir algo muy fuerte, y esto es que las buenas historias son importantes. Amén. Son importantes. Y pudiéramos también considerar, mis hermanos, que el libro de los Hechos contiene historias atípicas, que contiene relatos, mis hermanos, que no se encuentran en ninguna otra parte, inclusive de la literatura de la humanidad, podríamos decir de esa manera. Ahora bien, mis hermanos, una de las cosas que vamos a considerar el día de hoy se encuentra precisamente en el versículo 31. Y es un acontecimiento, mis hermanos, verdaderamente asombroso, que nos llena de esperanza. Y son una de esas historias, mis hermanos, que nos hacen anhelar lo que estaba sucediendo en la iglesia primitiva. Y esto es, mis hermanos, que la iglesia primitiva estaba experimentando una paz tan grande que dice la palabra de Dios que esto les daba unidad, esto le daba crecimiento y esto le daba fuerza a la iglesia primitiva. Son una de esas cosas raras que están pasando en la iglesia primitiva en medio de mucha persecución, en medio del conflicto. Le he titulado a este sermón paz en tiempos de guerra. Vamos a considerar Hechos 9, versículo 31. ¿Cuánto lo tienen ya?
Vamos a leer Hechos 31, un solo versículo. Dice la palabra de Dios. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Vamos a orar en esta noche. Padre Celestial, te doy gracias, Señor mi Dios, por este tiempo maravilloso. Señor mi Dios, yo te pido que nos ayudes, Señor mi Dios, a encontrar esta paz que la iglesia tuvo en aquellos tiempos, Señor mi Dios. Yo te pido que la paz del Evangelio, Señor, se haga real en nuestras vidas, en nuestra nación, en nuestra comunidad, Señor, en nuestros hogares, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Paz en tiempos de guerra. Y vamos a considerar en primer lugar la importancia de la paz. La paz externa, mis hermanos, es una necesidad. ¿Cuántos pueden estar de acuerdo en eso? ¿Sí? La paz externa es una necesidad. Es necesario para que haya fuentes de empleo. Es necesario para que pueda haber desarrollo. Hermanos, la paz externa es una necesidad y es algo que constantemente necesitamos. Estoy seguro que cada uno de nosotros, cuando vamos hacia nuestras labores en las mañanas, algunos nos vamos en Transmetro, algunos se van en tuk-tuk, otros en sus vehículos particulares, en sus motocicletas. Y yo creo que la mayoría de nosotros, mis hermanos, lo menos que queremos es que nos pase un problema, ¿verdad? Lo que queremos es llegar al trabajo y pues trabajar, ¿verdad? Y queremos evitar todo tipo de conflicto, ¿verdad? Hay gente que cuando va en el Transmetro, ¿verdad?, pierde la tranquilidad rápidamente porque alguien le empujó, porque alguien le ganó el lugar, ¿verdad? Porque hay gente que se mete al Transmetro sin pagar el pasaje también, ¿verdad? Hay gente que se enoja, y gente pierde la paz rápidamente por este tipo de cosas, ¿verdad? Llegan al trabajo enojados. Los que van en vehículo pues tienen temor de que les pase algún accidente, porque eso les puede quitar la paz. Cuando dicen amén. La paz externa importa y la necesitamos en nuestras vidas. Ahora bien, pensemos por un momento, mis hermanos, lo que es la paz. La paz podríamos decir que es esa sensación de tranquilidad o de ausencia de guerra o de conflictos o problemas. Pensemos en aquellas personas que hoy en día están viviendo en guerra, literalmente. Estamos experimentando esto, por ejemplo, en Ucrania, lo estamos experimentando también en Israel, en las tierras palestinas. Estamos viendo este conflicto y seguramente, mis hermanos, ellos no la están pasando nada bien. Sus vidas cotidianas han sido interrumpidas a causa de un conflicto bélico. Y ellos quizás no pueden tener una vida normal. ¿Cuántos son conscientes de eso? Eso se interrumpe los propósitos, los planes, la vida que deberían tener esas personas es interrumpida por un conflicto bélico. Quiero que quede bien claro, mis hermanos, que la necesidad externa es importante. Usted no quiere vivir todo el tiempo lleno de problemas personales, ajenos y comunitarios. ¿Cuántos dicen amén? No lo queremos, porque nos afecta, porque nos complica la vida. Ahora bien, mis hermanos, en nuestro texto estamos considerando algo muy interesante. Dice la palabra de Dios que las iglesias en aquel tiempo, dice la palabra de Dios, tenían paz. Escuche bien. Las iglesias o los cristianos en esa región, dice la Biblia, tenían paz. Ahora, aunque estamos viendo un solo versículo, no quise leer todo el capítulo porque es muy largo,
pero es necesario contextualizar porque es que hemos llegado hasta acá. Y la palabra de Dios nos dice que el capítulo 9 comienza narrando la conversión de Saulo o del apóstol Pablo. Usted recordará que el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. Es decir, era una persona que le quitaba la paz a la iglesia. ¿Por qué? Porque no solamente estaba en desacuerdo con sus pensamientos, con su forma de fe, sino también atentaba contra la integridad física de ellos, contra su libertad. Entonces era un personaje que les perturbaba, era un personaje que les quitaba la paz externa. Ahora bien, dice la palabra de Dios que este hombre se convierte. Y cuando se convierte, dice que comienza a predicar. Y mucha gente le rechazaba por temor. Es decir, tenía muy pocos amigos evangélicos, porque le tenían miedo, porque sabía quién era este hombre. Ahora dice la palabra de Dios que en medio de este contexto, mis hermanos, de conflicto, en medio de hombres y personas, instituciones como los fariseos que se habían ensañado contra el cristianismo y les perseguían, les ocasionaban problemas, aún con todo esto había algo importante en su vida, si era la paz. Vamos a leer Hechos 9, versículo 20 al 25, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos están acá todavía? Enseguida predicaba Cristo, hablando de Pablo, en las sinagogas, diciendo que ese era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Versículo 23 dice la palabra de Dios: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos aguardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el camino de un muro y descolgándole en una canasta. Aquí vemos al apóstol Pablo, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, ahora el que quitaba la paz parece que se la quieren quitar a él, ¿verdad? Lo están persiguiendo para quitarle la vida. Hechos 9, versículo 26 al 31 dice: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matar. Versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataban de juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente el nombre de Jesús. Y estaban con ellos en Jerusalén, entraba y salía, y hablaba en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Y el versículo 31 termina diciendo: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. Escuche bien, lo que estamos viendo aquí en contexto es, verdaderamente, mis hermanos, la iglesia
quizás no estaba disfrutando de una paz externa. ¿Cuántos dicen amén? Había problemas, había miembros de la iglesia, en este caso el apóstol Pablo, que estaba sobreviviendo. ¿Cuántos logran entender eso? La paz externa importa, pero parece que el texto, mis hermanos, nos está queriendo decir que hay una paz distinta, hay una paz diferente, la cual la iglesia disfrutaba. La paz externa importa, pero la palabra de Dios nos habla de una paz diferente. ¿A cuántos les gustaría experimentar esa paz? Yo creo que a todos. Yo quiero esa paz, la paz del Evangelio. Vamos a ver en segundo lugar, a manera de pregunta, ¿por qué la iglesia puede gozar de paz? Vamos a analizar dos comentarios acerca de este versículo 31. Definitivamente, mis hermanos, es un texto cautivador. Yo cuando estaba leyendo este texto no me lo pude sacar de la mente. Estaba meditando mucho en ello, considerando por qué es que se menciona que la iglesia tenía paz y por qué crecía y por qué se fortalecía. ¿Cuál era esa paz? Vamos a considerar dos comentarios acerca de este versículo. Primero veamos un comentario acerca de un estudioso llamado Carson, que comenta lo siguiente del versículo 31. Y él dice lo siguiente: la iglesia disfrutaba de paz porque el adversario más grande de la iglesia se había convertido ahora en su más grande defensor, y su presencia colérica había sido quitada de Jerusalén. Esto es lo que dice este conocedor de la Biblia, y parece muy interesante. Él dice, si la iglesia tenía paz en ese momento es porque ahora tenían a Pablo de su lado. Y esto podría ser una consideración, podría ser importante. Pero yo creo que hay algo más. ¿Cuánto dicen amén? Esta paz no se debía a que ahora Saulo o Pablo estaba de su lado. No se debía a eso. El segundo comentario que vamos a ver es un comentario histórico acerca de este pasaje. Y este comentario lo traemos gracias al historiador Flavio Josefo, que nos dice aproximadamente en el tiempo en que Lucas escribe esta carta y que se consideran las fechas de redacción de este capítulo, aproximadamente para el año 36 y 37 después de Cristo. El historiador Josefo señala que estos años fueron marcados por el cambio que hubo de un gobernador romano, Vitelino, que sucedió a Poncio Pilato. Tan pronto como asumió oficialmente el poder, sacó a Caifás del cargo del sumo sacerdote y le dio el puesto a Jonatán un año después. Así se llamaba el sumo sacerdote, que después fue reemplazado por su hermano Teófilo. A diferencia de Pilato, Vitelino promovió el orden y la estabilidad social. Además, en el año 37, el emperador Tiberio murió y fue reemplazado por Calígula. Y ese año Calígula dio a su amigo Herodes Agripa la autoridad para gobernar Palestina. Y Herodes Agripa, un nieto de Herodes el Grande, gobernó desde el 37 al 44 después de Cristo, y después fue herido por un ángel del Señor, como lo señala Hechos 12:23. Esto hizo que judíos que estaban empeñados en perseguir a los cristianos desistieran de ellos y escucharan a los nuevos gobernantes.
Entonces dice Flavio Josefo que en ese periodo, en esas fechas, es muy probable que la iglesia cristiana, por causa de la política, por causa de las nuevas propuestas que traían estos gobernadores, pudiera haber paz en Jerusalén y en todo Israel. Eso es muy interesante. Pero una vez más, aunque la paz externa importa, la paz que está experimentando la iglesia primitiva no se debe necesariamente a eso. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen bien. En nuestra historia vemos que esta paz va mucho más allá. Porque hay gente, mis hermanos, que puede de alguna manera, escuchen bien, fabricar su paz en medio del conflicto. Es más, hay gente que se acostumbra a vivir en medio del conflicto, en medio de problemas, ¿verdad? Parece que están tranquilos, parece que no les pasa nada. Pero aquí vemos que la iglesia, mis hermanos, tenía frutos por esa paz. No es que estaban tranquilos, sin hacer nada y que, ¿verdad?, estaban de vacaciones ahí en Judea. No era eso. No era esa paz para relajarse, sino era una paz que producía frutos. Producía algo. Esta paz no puede ser una paz externa. Cuando dicen amén, no puede ser una paz externa. Escuchen bien. Esta paz es una paz personal, es una paz sin igual. Escuchen bien, es una paz que no proviene de las cosas del mundo, no proviene de la estabilidad política o de la prosperidad de la nación. Y por ende, mis hermanos, esta paz no podemos buscarla fuera de Dios. Tenemos que buscarla en Dios. En Juan 14, versículo 27, dice la Nueva Traducción Viviente: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo os doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Esta paz del Evangelio, esta paz que viene de Dios, es el resultado de la presencia de Dios en la vida del cristiano. No la podemos buscar afuera. Por eso es posible paz en tiempos de guerra. Amén. El diccionario bíblico Mundo Hispano dice lo siguiente acerca de la palabra paz. En el Nuevo Testamento sabemos que es escrito en griego, por eso esta palabra corresponde al vocabulario griego que significa eirene, que significa concordancia o armonía. Otro diccionario, el diccionario de Editorial CLIE, dice lo siguiente: la paz también corresponde a eirene, que describe relaciones armónicas entre dos personas o entre individuos. Es decir, esta paz no depende nuevamente de cosas externas, sino de vivir en armonía. La paz del Evangelio es el resultado del perdón de Dios. Y la iglesia primitiva en este momento estaba disfrutando de la presencia de Dios, no de la ausencia únicamente de conflicto, ya que Cristo trajo la paz, predicó la paz y es nuestra paz. Efesios 12:14 nos dice: porque Cristo es nuestra paz. De dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante un sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Por medio de Cristo, usted y yo podemos gozar
de una paz inexplicable. Dice la Reina Valera: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. Esta paz, mis hermanos, excede a toda explicación. Esta paz, mis hermanos, es grande. Romanos 5:1 dice la palabra de Dios: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz, mis hermanos, proviene únicamente de Dios. Vamos a hablar en tercer lugar, paz en tiempos de guerra. Es posible, escuche bien, gozar de esa paz que el mundo no tiene en medio de cualquier circunstancia que la sociedad, que su familia, que su trabajo, que el mundo entero pueda estar viviendo. Es posible que el cristiano disfrute de una paz que el mundo no tiene. Es posible. Dice la palabra de Dios en Hechos 9:31, lo voy a leer en la Dios habla hoy, dice lo siguiente: entonces la iglesia en todas las regiones de Judea, Galilea y Samaria tenían paz y crecía espiritualmente. Vivían en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo iba aumentando el número. Aquí hay dos cosas que produce esta paz. Número uno, dice la palabra de Dios, eran edificadas en el temor de Dios y por ende, dice la palabra, había un crecimiento espiritual. La gente, mis hermanos, no solamente está disfrutando de armonía de unos con otros, con Dios, sino que también había un crecimiento espiritual en medio de todo lo que la iglesia pudiera estar atravesando. Había un crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque había temor al Señor. Es decir, mis hermanos, había un deseo de la presencia de Dios en sus vidas. Ellos querían, ellos anhelaban y el resultado lo tenían. Había un crecimiento espiritual. La segunda consecuencia o la segunda bendición es que crecían y se fortalecían por el Espíritu Santo. Y esto les traía un crecimiento numérico. Es decir, en vez de que fueran haciéndose menos, se hacían más. Avanzaban. Por eso esta paz no puede ser una paz externa. ¿Cuánto dicen? Hay gente, mis hermanos, que puede vivir en el lugar más tranquilo, con todas las bendiciones y con todas las comodidades, y aún así no crecer en su relación. Amén. ¿Cuánto dicen? Hay gente en este momento que no está gozando de esa paz. ¿Cuánto dicen? Hay gente en el mundo que no está disfrutando de esa paz. Aunque no tienen problemas económicos, aunque no tienen problemas familiares, aunque no están en medio de una guerra, literalmente, no están disfrutando de esta paz que ofrece la palabra de Dios. Esta paz, mis hermanos, es consecuencia de una buena relación con Dios. No le extrañe que si su relación es buena con Dios, usted pueda disfrutar de las tres dimensiones de esta paz interna o de esta paz del Evangelio. Y quiero mencionar rápidamente estas tres dimensiones de la paz del Evangelio. Número uno, tenemos paz con Dios. ¿Sí?
Número 2, podemos gozar de paz los unos con los otros. Y número 3, podemos gozar de paz personal. Esa es la paz del Evangelio. Estamos en paz con Dios, podemos estar en paz los unos con los otros. Y por ende podemos tener esa paz personal cada uno de nosotros. La Escritura nos exhorta a que esto es posible. Esto puede ser una realidad. Filipenses 4, versículo 6, en la versión Dios habla hoy, nos dice lo siguiente: no se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración. Pídale y dele gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Hermosas palabras. Creo que la Reina Valera dice una paz que sobrepasa todo entendimiento. Inexplicable. Cuando hay paz con Dios, hay paz con los demás y hay una paz personal. Filipenses 4:9 dice: sigan practicando lo que les enseñé y las instrucciones que les di. Lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer, háganlo así, y el Dios de paz estará con ustedes. Hay consecuencias, hay bendiciones de la obediencia a Dios. Segunda de Tesalonicenses 3:16 dice que el Señor que da la paz les dé paz en todo lugar y en todo tiempo los acompañe siempre. Es posible tener la paz del Evangelio en tiempos de guerra. En cualquier circunstancia, dice el apóstol, que el Señor que da la paz les dé paz en todo lugar y en todo tiempo. Yo quiero esa paz. Amén. Yo quiero esa paz. Finalmente, mis hermanos, concluyo con esto. La paz del Evangelio, la paz que está viviendo la iglesia primitiva, es la paz de la experiencia de la presencia de Dios por medio de su Espíritu. Gálatas 5:22 en la Nueva Versión Internacional Simplificada dice: en cambio, los que viven guiados por el Espíritu muestran amor por los demás, son alegres y tienen paz. El Espíritu les hace tener paciencia, amabilidad, bondad y fidelidad. Gálatas menciona que la paz es resultado de la presencia de Dios, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es un fruto. No es algo que depende de las circunstancias de afuera. ¿Cuántos dicen amén? Es algo que viene por nuestra relación con Dios. Concluyo en esta noche. La paz en tiempos de guerra es posible. Es posible en Dios. Den un fuerte aplauso a Cristo en esta noche.